Enviudando repentinamente, Dina decidió dejar todo en la oficina de su amado esposo tal como estaba en su último día. Pero un día, encontró una llave extraña que solo daba al cajón de su escritorio. Y al abrirla, casi gritó. Cada familia es un pequeño teatro con sus propios papeles, máscaras y dramas. Hoy levantaremos el telón. Pónganse cómodos y empezaré una nueva historia. Marzo, fuera de la ventana, lloraba lágrimas grises, convirtiendo la nieve en una masa sucia que se pegaba con fuerza a las plantas de los pies y al alma. Dina estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, en el 7º piso de un típico edificio de 9 plantas en la ciudad de Berezniki, donde ella y Kolya vivieron los últimos 16 años, y observaba el patio donde la gente se había reunido por la mañana con abrigos negros. Ahora, el patio estaba vacío. Solo el conserje, Petrovich, recogía metódicamente los restos de las coronas en los cubos de basura, como si borrara los últimos rastros de lo que ayer parecía imposible. El funeral había terminado, los invitados se habían marchado, dejando tras de sí el aroma de perfumes ajenos y un pesado pozo de condolencias que parecían fórmulas de cortesía memorizadas. Dina pasó la palma de la mano sobre el cristal frío, dejando una marca húmeda, y pensó que serían tan fáciles de borrar como las huellas de la vida humana. Hace apenas una semana, Kolya estaba de pie junto a esta misma ventana, tomando el café de la mañana y quejándose del atasco, y ahora ya no está. Y ese simple pensamiento seguía sin encajar en su cabeza. Había un silencio denso y pegajoso como la miel en el apartamento. Incluso el refrigerador, por alguna razón, se quedó en silencio, como si se diera cuenta de lo inapropiado de su zumbido habitual. Dina escuchaba los sonidos tras la pared. Los vecinos estaban viendo otra serie de televisión. Se oían las voces apagadas de los actores y alguna que otra carcajada. Qué extraño que las vidas de otras personas continuaran, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera puesto patas arriba. Entró en la sala, donde los platos con los restos de la cena fúnebre aún estaban sobre la mesa de centro. Los sándwiches de caviar rojo, que tanto le gustaban a Kolya, se habían endurecido, cubriéndose con una fina costra. Dina empezó a recoger los platos mecánicamente, pero le temblaban las manos, y un plato se le resbaló, rompiéndose en el parqué con un resonante fragmento de realidad. Se agachó, recogiendo los trozos, y de repente sintió que las lágrimas fluían solas, goteando al suelo, mezclándose con las migas de pan. «Mamá, pasé la noche en casa de Lisa», se oyó la voz de Nastia desde la puerta. La hija de 17 años estaba en el pasillo con una mochila a la espalda, evitando mirar a su madre a los ojos. Tras la muerte de su padre, la chica parecía haberse aislado del mundo con un muro invisible, respondía con monosílabos y pasaba la mayor parte del tiempo con sus amigas. «Nastenka, ¿quizás te quedes?», preguntó Dina en voz baja, levantándose del suelo. «No quiero estar sola». Nastia finalmente levantó la vista, y en ella, Dina vio la misma confusión que sentía ella misma. Su hija parecía mayor de lo que era. El duelo convierte a los niños en adultos demasiado pronto. «Mamá, no puedo», susurró la niña. Había tanto dolor en su voz que Dina se dio cuenta. Su hija simplemente no está lista para quedarse sola con el vacío que dejó su padre. «Necesito estar en un lugar donde nada me recuerde a papá». Dina asintió, comprendiendo. En ese apartamento, todo conservaba el recuerdo de Kolya, su sillón favorito junto al televisor, cuyo reposabrazos estaba desgastado por su costumbre de tamborilear con los dedos mientras veía las noticias, una taza de café en el fregadero, que Dina nunca se molestaba en lavar, unas zapatillas junto a la cama, cuidadosamente colocadas paralelas. Siempre había sido un detallista. «Llámame si pasa algo», pidió Dina, abrazando a su hija. Y pensó que ahora tendrían que aprender a vivir de nuevo sin quien era el centro de su pequeño mundo. La puerta se cerró con un clic sordo y Dina se quedó sola. El silencio llenó el apartamento como un gas invisible, haciéndole zumbar los oídos. Volvió a la limpieza, moviéndose como una máquina, intentando no pensar en qué hacer a continuación. Kolya siempre era quien tomaba las decisiones, planificaba, organizaba. Dina recordaba bien cómo, en su juventud, sus amigos se burlaban de ella. «Detrás de Kolya, estás detrás de un muro de piedra». Entonces parecía un cumplido, pero ahora ese muro se derrumbaba, dejándola indefensa ante la incertidumbre. El timbre sonó con fuerza, rompiendo el silencio. Dina se estremeció, dejando caer la esponja para fregar los platos. ¿Quién más podría venir en un momento así?
La mayoría de los familiares y amigos ya habían expresado sus condolencias y se habían ido a sus casas, llevándose consigo un poco del calor que aún se podía encontrar en esta casa. Larisa estaba de pie tras la puerta, la hermana de Kolya, con quien nunca habían sido especialmente cercanos. Trabajaba en una estructura gubernamental en Solikamsk y siempre parecía y hablaba formalmente, con el tono con el que los funcionarios explican las complejidades de los trámites burocráticos a los simples mortales. Ahora sostenía una bolsa de comestibles caros y sonreía con esa sonrisa que no roza los ojos. «Tinochka, cariño», dijo Larisa, saliendo al pasillo sin esperar invitación. «Te traje algo de comer. Entiendo lo difícil que es para ti ahora. No es momento para cocinar». Dina la condujo a la sala, preguntándose qué la había traído allí tan tarde. Larisa miró a su alrededor y, como evaluando la situación, su mirada se detuvo en las fotos familiares colgadas en las paredes. «¿Cómo está Nastia?», preguntó Larisa, sentándose en la silla de Kolya. Dina hizo una mueca. Nadie excepto su marido se sentaba jamás en esa silla. «Es duro para ella», respondió Dina, sentándose en el borde del sofá. «Se fue a casa de una amiga y no puede estar en casa». Larisa asintió con aire de comprensión, pero algo brilló en sus ojos que a Dina le pareció extraño, como si su cuñada supiera más de lo que decía. «Tinochka, quería hablar contigo de asuntos prácticos», empezó Larisa, sacando una carpeta con documentos de su bolso. «Entiendo que no es el momento, pero la vida es la vida. Necesito arreglar el papeleo, Kolya, con su empresa, con la herencia. Puedo ayudarte. Tengo experiencia en estos asuntos». Dina miró los documentos cuidadosamente doblados y sintió que todo en su interior se encogía. Le parecía una blasfemia pasar tan rápido a cuestiones prácticas, como si Kolya fuera solo un punto en la lista de asuntos pendientes de alguien. «Lara, todavía no estoy lista», dijo Dina en voz baja. «Dame tiempo para que recupere el sentido común». «Claro, claro», asintió Larisa apresuradamente, pero no guardó los documentos. «Solo quiero que sepas que soy cercana. Kolya no era solo un hermano para mí, era mi mejor amigo. Hablábamos de todo. Confiaba en mí». En esta frase, había algo que desconfiaba de Dina. Conocía bien la relación de Kolya con su hermana. Se veían en vacaciones, se llamaban de vez en cuando, pero su relación no podía considerarse íntima. Kolya solía decir que Larisa era demasiado curiosa y no sabía guardar secretos. «Kolya era reservado», dijo Dina, más para sí misma que para su cuñada, sobre todo últimamente. «A menudo pensaba que estaba nervioso al teléfono. Pensé que era por trabajo». «Los hombres rara vez comparten sus problemas», comentó Larisa con filosofía. «Sienten que tienen que cargar con todo para proteger a la familia de experiencias innecesarias». Dina recordó las últimas semanas de la vida de su esposo. De hecho, Kolya se volvió un tanto distante, entraba a menudo en su oficina y hablaba por teléfono largo rato en voz baja. Cuando ella le preguntó qué había pasado, él le restó importancia. «Trabajo, Sol, no te preocupes». Ahora esos momentos de trabajo parecían algo más. «Lara, ¿sabes con quién se comunicaba Kolya últimamente?», preguntó Dina. «¿Tuvo algún problema que no me contó?». Larisa se quedó en silencio por un momento, y a Dina le pareció que una mirada de alarma apareció en sus ojos. «No lo sé, Dinochka», respondió su cuñada un poco rápido. «Pero si hubo algo, ya no importa. Lo importante es organizar tu futuro y el de Nastia». Larisa se fue media hora después, dejando tras de sí una sensación de ansiedad tácita y extraña. Dina la acompañó hasta la puerta, sorprendida por la prisa con la que su cuñada se marchaba del apartamento, sin apenas haber hablado de los asuntos más generales. Sola, Dina vagaba sin rumbo por el apartamento, sin saber qué hacer. Sus pensamientos eran confusos, se arremolinaban en oleadas de recuerdos y volvían a desaparecer, dejando el amargo sabor de la pérdida. Miró hacia el dormitorio, donde el reloj, las gafas de leer y el cuaderno de notas de Kolya aún estaban sobre la mesita de noche. La cama estaba perfectamente arropada. Dina no se atrevía a acostarse en su mitad de la cama. Casi mecánicamente, se dirigió a la oficina de su esposo. Era una pequeña habitación que Kolya había acondicionado como espacio de trabajo en casa. Allí había un enorme escritorio de madera oscura, un regalo de sus padres para su boda,
estanterías con literatura empresarial y varios libros de ficción que a Kolya le encantaba releer. En las paredes colgaban diplomas y fotografías de eventos corporativos. Dina encendió la lámpara de mesa y la cálida luz se extendió por la habitación, dándole un aire acogedor y animado. El olor a colonia de Kolya seguía presente, mezclado con el aroma a cuero y el casi inalcanzable aroma a tabaco, aunque Kolya había dejado de fumar hacía 11 años. Se sentó en su silla de trabajo y recorrió con las manos la pulida superficie de la mesa. Kolya era una persona ordenada. Todo estaba en su sitio. Los bolígrafos en el posavasos estaban en vertical. Los papeles estaban apilados ordenadamente. Ni siquiera las superficies tenían polvo. Lo dejaré todo como está, decidió Dina. Que sea como un museo, como un recuerdo. Parecía importante conservar este espacio intacto, como si Kolya acabara de salir de viaje de negocios y regresara pronto, se sentara a la mesa y empezara a revisar sus papeles. Estaba a punto de salir cuando su mirada se posó en la estantería. Uno de los volúmenes, El maestro y Margarita de Bulgakov, estaba ligeramente torcido, sobresaliendo de la estantería. Kolya jamás se habría permitido semejante descuido. Dina se acercó a enderezar el libro y encontró algo que sobresalía entre las páginas. Era una llave pequeña, de forma antigua, con una larga barba y un mango moldeado. El metal se había oscurecido con el tiempo, y la llave, evidentemente, no era nueva. Dina le dio vueltas, intentando recordar dónde podría haber visto una cerradura similar. Todas las cerraduras de su apartamento eran modernas, cilíndricas, y esta llave era claramente para algo antiguo, posiblemente antiguo. ¿Por qué la había escondido Kolya en el libro? ¿Y de dónde era esta llave? Dina examinó la oficina con más atención, buscando algo que pudiera encajar con el objeto encontrado. El escritorio tenía varios cajones, pero todos cerraban con los pestillos habituales. La estantería estaba abierta. La caja fuerte de la puerta del dormitorio se abría con una cerradura de combinación. La llave reposaba en su palma, pesada y misteriosa, como un pequeño signo de interrogación abandonado por su marido. Dina no podía quitarse de la cabeza la sensación de que no había sido un accidente. Kolya no era de los que olvidan las llaves en los libros. Si la dejó ahí, fue a propósito. Volvió a echar un vistazo a la oficina, buscando no solo un candado, sino algo oculto, un secreto. De niña, le encantaban las novelas policíacas y siempre soñaba con encontrar una puerta o un cajón secreto. Entonces parecía un juego, pero ahora la búsqueda adquirió un matiz completamente diferente y alarmante. Los pensamientos fluían lentamente, como a través de una espesa capa de miel. Kolya era un hombre práctico, poco dado a los gestos románticos ni a los acertijos. Si escondía la llave, era por algo. ¿Pero qué, en su vida mesurada y predecible, podía exigir tal secretismo? Dina regresó al escritorio y comenzó a inspeccionarlo con más atención. La mesa era antigua, con muchos pequeños detalles tallados. Quizás había algún mecanismo oculto. Pasó las manos por todas las superficies, presionó los elementos tallados, pero no pasó nada. La fatiga la invadió de repente, como un abrigo pesado. Las emociones del día, el funeral, la comunicación con la gente y la extraña visita de Larisa, exigían una fuerza que Dina ya no tenía. Apretó la llave en el puño y se prometió a sí misma seguir buscando al día siguiente, cuando tuviera la mente más despejada. Al salir de la oficina, Dina se giró y miró el escritorio, iluminado por un círculo de luz proveniente de la lámpara. Algo le decía que mañana esta llave cambiaría todo lo que sabía sobre su vida y sobre el hombre con el que había vivido durante 21 años. Y por alguna razón, este pensamiento no la asustó. Al contrario, le produjo una extraña sensación de anticipación. La noche prometía ser larga e inquieta, llena de preguntas sin respuesta. Y la llavecita yacía en la mesita de noche junto a la cama, como un testigo metálico de los secretos aún por revelar. En esta frase, había algo que desconfiaba de Dina. Conocía bien la relación de Kolya con su hermana. Se veían en vacaciones, se llamaban de vez en cuando, pero su relación no podía considerarse íntima. Kolya solía decir que Larisa era demasiado curiosa y no sabía guardar secretos. Kolya era reservado, dijo Dina, más para sí misma que para su cuñada, sobre todo últimamente. A menudo pensaba que estaba nervioso al teléfono. Pensé que era por trabajo.
Los hombres rara vez comparten sus problemas, comentó Larisa con filosofía. Sienten que tienen que cargar con todo para proteger a la familia de experiencias innecesarias. Dina recordó las últimas semanas de la vida de su esposo. De hecho, Kolya se volvió un tanto distante, entraba a menudo en su oficina y hablaba por teléfono largo rato en voz baja. Cuando ella le preguntó qué había pasado, él le restó importancia. Trabajo, Sol, no te preocupes. Ahora esos momentos de trabajo parecían algo más. Lara, ¿sabes con quién se comunicaba Kolya últimamente? Preguntó Dina. ¿Tuvo algún problema que no me contó? Larisa se quedó en silencio por un momento, y a Dina le pareció que una mirada de alarma apareció en sus ojos. No lo sé, Dinochka, respondió su cuñada un poco rápido. Pero si hubo algo, ya no importa. Lo importante es organizar tu futuro y el de Nastia. Larisa se fue media hora después, dejando tras de sí una sensación de ansiedad tácita y extraña. Dina la acompañó hasta la puerta, sorprendida por la prisa con la que su cuñada se marchaba del apartamento, sin apenas haber hablado de los asuntos más generales. Sola, Dina vagaba sin rumbo por el apartamento, sin saber qué hacer. Sus pensamientos eran confusos, se arremolinaban en oleadas de recuerdos y volvían a desaparecer, dejando el amargo sabor de la pérdida. Miró hacia el dormitorio, donde el reloj, las gafas de leer y el cuaderno de notas de Kolya aún estaban sobre la mesita de noche. La cama estaba perfectamente arropada. Dina no se atrevía a acostarse en su mitad de la cama. Casi mecánicamente, se dirigió a la oficina de su esposo. Era una pequeña habitación que Kolya había acondicionado como espacio de trabajo en casa. Allí había un enorme escritorio de madera oscura, un regalo de sus padres para su boda, estanterías con literatura empresarial y varios libros de ficción que a Kolya le encantaba releer. En las paredes colgaban diplomas y fotografías de eventos corporativos. Dina encendió la lámpara de mesa y la cálida luz se extendió por la habitación, dándole un aire acogedor y animado. El olor a colonia de Kolya seguía presente, mezclado con el aroma a cuero y el casi inalcanzable aroma a tabaco, aunque Kolya había dejado de fumar hacía 11 años. Se sentó en su silla de trabajo y recorrió con las manos la pulida superficie de la mesa. Kolya era una persona ordenada. Todo estaba en su sitio. Los bolígrafos en el posavasos estaban en vertical. Los papeles estaban apilados ordenadamente. Ni siquiera las superficies tenían polvo. Lo dejaré todo como está, decidió Dina. Que sea como un museo, como un recuerdo. Parecía importante conservar este espacio intacto, como si Kolya acabara de salir de viaje de negocios y regresara pronto, se sentara a la mesa y empezara a revisar sus papeles. Estaba a punto de salir cuando su mirada se posó en la estantería. Uno de los volúmenes, El maestro y Margarita de Bulgakov, estaba ligeramente torcido, sobresaliendo de la estantería. Kolya jamás se habría permitido semejante descuido. Dina se acercó a enderezar el libro y encontró algo que sobresalía entre las páginas. Era una llave pequeña, de forma antigua, con una larga barba y un mango moldeado. El metal se había oscurecido con el tiempo, y la llave, evidentemente, no era nueva. Dina le dio vueltas, intentando recordar dónde podría haber visto una cerradura similar. Todas las cerraduras de su apartamento eran modernas, cilíndricas, y esta llave era claramente para algo antiguo, posiblemente antiguo. ¿Por qué la había escondido Kolya en el libro? ¿Y de dónde era esta llave? Dina examinó la oficina con más atención, buscando algo que pudiera encajar con el objeto encontrado. El escritorio tenía varios cajones, pero todos cerraban con los pestillos habituales. La estantería estaba abierta. La caja fuerte de la puerta del dormitorio se abría con una cerradura de combinación. La llave reposaba en su palma, pesada y misteriosa, como un pequeño signo de interrogación abandonado por su marido. Dina no podía quitarse de la cabeza la sensación de que no había sido un accidente. Kolya no era de los que olvidan las llaves en los libros. Si la dejó ahí, fue a propósito. Volvió a echar un vistazo a la oficina, buscando no solo un candado, sino algo oculto, un secreto. De niña, le encantaban las novelas policíacas y siempre soñaba con encontrar una puerta o un cajón secreto. Entonces parecía un juego, pero ahora la búsqueda adquirió un matiz completamente diferente y alarmante. Los pensamientos fluían lentamente, como a través de una espesa capa de miel. Kolya era un hombre práctico,
poco dado a los gestos románticos ni a los acertijos. Si escondía la llave, era por algo. ¿Pero qué, en su vida mesurada y predecible, podía exigir tal secretismo? Dina regresó al escritorio y comenzó a inspeccionarlo con más atención. La mesa era antigua, con muchos pequeños detalles tallados. Quizás había algún mecanismo oculto. Pasó las manos por todas las superficies, presionó los elementos tallados, pero no pasó nada. La fatiga la invadió de repente, como un abrigo pesado. Las emociones del día, el funeral, la comunicación con la gente y la extraña visita de Larisa, exigían una fuerza que Dina ya no tenía. Apretó la llave en el puño y se prometió a sí misma seguir buscando al día siguiente, cuando tuviera la mente más despejada. Al salir de la oficina, Dina se giró y miró el escritorio, iluminado por un círculo de luz proveniente de la lámpara. Algo le decía que mañana esta llave cambiaría todo lo que sabía sobre su vida y sobre el hombre con el que había vivido durante 21 años. Y por alguna razón, este pensamiento no la asustó. Al contrario, le produjo una extraña sensación de anticipación. La noche prometía ser larga e inquieta, llena de preguntas sin respuesta. Y la llavecita yacía en la mesita de noche junto a la cama, como un testigo metálico de los secretos aún por revelar. Entonces se metió debajo de la mesa, mirando a su alrededor desde abajo. Y allí la esperaba un descubrimiento. En el fondo, casi en la misma pared, sintió una pequeña protuberancia, algo así como una pequeña manija o palanca, prácticamente invisible entre las decoraciones talladas. Dina la presionó, y en algún lugar profundo de la mesa, algo hizo un clic silencioso. Su corazón empezó a latir más rápido. Salió a rastras de debajo de la mesa y empezó a buscar qué había cambiado, y entonces se dio cuenta. Uno de los elementos tallados del panel lateral de la mesa sobresalía ligeramente. Dina tiró de él y parte del panel se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño compartimento oculto. Cajón secreto, pensó triunfante, recordando sus sueños infantiles de tesoros y secretos. Pero el júbilo pronto dio paso a la ansiedad. ¿Qué era tan importante y secreto que su marido podría estar ocultando? El compartimento era poco profundo, del tamaño de un libro. Dina sacó varios objetos, una carpeta con documentos, fotografías y algo parecido a un cuaderno encuadernado en cuero. Le temblaban las manos de emoción y anticipación ante la posibilidad de que su vida cambiara drásticamente. Lo primero que hizo fue tomar las fotografías. Eran unas 5 o 6, todas bastante antiguas, a juzgar por la calidad de las impresiones. Representaban a una joven de unos 20 años, de larga cabellera rubia y ojos brillantes, hermosa, con un rostro franco y una sonrisa radiante. Dina no recordaba haberla visto antes entre los conocidos de Kolia. En el reverso de una de las fotografías se leía: Svetlana, verano después de la universidad, con la letra pulcra y femenina de Kolia. El año indicado coincidía con el de su graduación universitaria, 3 años antes de su boda. ¿Quién es Svetlana?, se preguntó Dina mentalmente, sintiendo un escalofrío incómodo crecer en su pecho. Kolia nunca había hablado de tener una relación seria antes de conocerse. Dijo que había salido con varias chicas, pero que no había pasado nada serio hasta que conoció a Dina. Ella dejó las fotos a un lado y cogió la carpeta con los documentos. Lo primero que le llamó la atención fue un certificado de nacimiento a nombre de Antón Berecina. Fecha de nacimiento: hace 25 años. Lugar de nacimiento: Berezniki. Había un guión en la columna padre. Dina releyó el documento varias veces, sin poder creer lo que veía. Antón Berecina, 21 años. Calculó rápidamente. Resultó que este niño nació un año después de su boda con Kolia, cuando aún no tenían hijos. El siguiente documento le dio un vuelco el corazón. Era un certificado de ADN del hospital, completado hacía solo 4 meses. Según los resultados, Kolia Korolev era el padre biológico de Anton Berecina con una probabilidad del 99,7%. No, susurró Dina, sintiendo que el mundo a su alrededor se derrumbaba lentamente. Esto no puede ser. Pero los documentos eran auténticos, con sellos y firmas. Y había varias hojas más en la carpeta: transferencias bancarias a nombre de Svetlana Berecina, certificados de salud de Anton, algunos informes médicos. Dina se hundió en la silla, apretando los documentos con fuerza. Resulta que Kolia tenía un hijo del que no sabía nada desde hacía 21 años,
un hijo de la misma chica rubia de la foto. El último trozo de papel de la carpeta eran las notas manuscritas de Kolya. Dina reconoció su letra, desgarbada y un poco descuidada. Conocí a Anton. Es un chico inteligente, se parece a mí a su edad. Svetlana lo crió bien, pero están pasando por momentos difíciles. Yo ayudaré. ¿Cómo se lo digo a Dina? Me temo que no lo entenderá. Y si pide el divorcio, no sobreviviré a la pérdida de mi familia. Pero el chico no puede quedarse sin apoyo. Es mi hijo. Las entradas continuaban, fragmentarias, como si Kolya estuviera escribiendo sus pensamientos a medida que surgían. Anton quiere ir a la universidad. Svetlana se niega con orgullo a aceptar ayuda directa. Se me ocurrió un plan con una beca. Lara lo sabe. Se me escapó sin querer. Ahora me exige dinero por su silencio. Fue un error decírselo. Dina me pregunta por qué estoy nervioso. Quiero contárselo todo, pero ¿cómo? Lo oculté durante 21 años. ¿Lo entenderá? La última entrada se hizo poco antes de su muerte. Anton escribió una carta. Quiere reunirse con él y hablar de su padre, pero no sabe que soy yo. Svetlana no se lo contó. Quizás sea hora de revelar la verdad. Pero primero, necesito preparar a Dina. Tengo miedo de arruinar a la familia. Dina dejó el periódico a un lado y se tapó la cara con las manos. Así, durante todos estos meses, cuando Kolya se mostraba extraño y nervioso, cuando hablaba por teléfono durante largo rato y evitaba su mirada, se sentía atormentado por la disyuntiva entre su familia y un hijo cuya existencia ella desconocía. Y Larisa lo sabía. La extraña visita de ayer de su cuñada adquirió un nuevo significado. No solo vino a dar el pésame y ofrecer ayuda con los documentos. Vino a ver si Dina sabía de la existencia de Anton. La llamada rompió bruscamente el silencio de la oficina. Dina se estremeció y dejó caer los documentos al suelo. Un número desconocido apareció en la pantalla. «Hola», respondió ella, intentando que su voz sonara normal. «Hola», dijo una voz joven. «Disculpe la molestia. Me llamo Anton Berecina. Leí la esquela de Kolya Korolev en el periódico. ¿Será este, por casualidad, el mismo Kolya Korolev que trabaja en la empresa Restaurant Service?» Dina sintió que se le cortaba la respiración de repente. La voz era agradable, un poco preocupada, y en su entonación percibió algo que le recordaba vagamente a Kolya. «Sí», dijo con dificultad. «¿Cómo lo sabes?» «Verá», continuó Anton, «trabajé en esa empresa poco tiempo, solo unos meses. Kolya Korolev era un excelente líder. Me gustaría venir a expresarle mis condolencias. ¿Podría darme la dirección?» Dina apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Frente a ella había documentos que demostraban que este joven era hijo de su marido. Y él, al parecer, ni siquiera lo sabía. «Yo», empezó Dina y se detuvo en seco. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar una situación que ni ella misma había comprendido del todo? «Lo siento», la voz de Anton se tornó cautelosa. «Quizás llamo en el momento equivocado. Entiendo que la familia está pasando un momento difícil». «No, todo bien», respondió Dina rápidamente. «Es solo que...» Cuedemonos. «Yo también tengo algo que decirte». Quedaron en verse al día siguiente en un café cerca de su casa. Dina dictó la dirección, intentando hablar con voz serena, aunque todo en su interior le daba vueltas. Tras colgar el teléfono, volvió a mirar los documentos esparcidos por el suelo. Durante 21 años de matrimonio, desconocía lo más importante de su marido. Tenía un hijo adulto, que ni siquiera sospechaba quién era su padre. Y ahora tenía que lidiar sola con esta situación. Kolya se marchó llevándose todas las explicaciones, dejando solo documentos en un cajón secreto y una llave en el libro de Bulgakov. «¿Qué hago ahora?», pensó Dina, recogiendo lentamente los papeles. «Dile a Nastia que te reúnas con ese tal Antón o finjas que no sé nada». Afuera empezaba a llover gris y sombrío como su estado de ánimo, y en el bolsillo de su bata aún había una pequeña llave que abría la puerta a una vida completamente diferente, una vida llena de secretos y decisiones difíciles que ahora debía tomar sola. El Cozy Corner Café estaba ubicado en el primer piso de una casa antigua, a 5 minutos a pie de su apartamento.
Dina eligió este lugar específicamente lo suficientemente cerca para no perder tiempo en la carretera, pero lo suficientemente lejos de casa para que ningún vecino presenciara una conversación que podría cambiarle la vida por completo. El establecimiento era pequeño y acogedor, con mullidos sofás e iluminación tenue, el lugar perfecto para una conversación seria. Dina llegó media hora antes, pidió café y se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde se veía claramente la entrada. En su bolso estaba la carpeta con los documentos encontrados ayer en el cajón secreto. Durante toda la noche se preguntó con dolor si valía la pena enseñárselos a Anton. ¿Debería siquiera decirle la verdad? Por un lado, el joven tenía derecho a saber quién era su padre. Por otro, no tenía ni idea de cómo reaccionaría ante semejante revelación. Quizás ya lo sepa, pensó Dina revolviendo nerviosamente su café con una cuchara. Quizás la llamada solo sea una forma de conocernos y él ya esté al tanto de toda la situación. Pero la voz al teléfono sonaba sincera, sin trampas. El joven parecía realmente confundido y solo quería expresar sus condolencias a su exjefe. A las 2:30 la puerta del café se abrió y entró un joven. Dina lo comprendió al instante. Anton, alto, delgado, de cabello oscuro y rasgos faciales que le resultaban familiares y le encogieron el corazón de dolor al reconocerlo. Era muy parecido a Kolya cuando se acababan de conocer, los mismos ojos, la misma forma de los labios, incluso el andar ligeramente amplio con una postura segura. Anton miró a su alrededor buscando claramente un rostro conocido. Dina levantó la mano y él se dirigió a su mesa. Cruzando la sala, el joven se ajustó la chaqueta con nerviosismo y se pasó la mano por el pelo varias veces, un gesto que Kolya hacía en momentos de inquietud. ¿Tina? Preguntó, acercándose a la mesa. La voz era la misma que en el teléfono, agradable, un poco ronca, con cierta incertidumbre. Sí, soy yo, respondió Dina, levantándose para saludar. Siéntese, por favor. Anton, ¿verdad? Anton Berecina se presentó, extendiendo la mano. El apretón de manos fue firme, masculino, pero su palma temblaba ligeramente de emoción. Gracias por aceptar reunirte, dijo. Entiendo que este no es tu mejor momento. Dina le hizo un gesto para que se sentara y llamó a la camarera. Mientras Anton pedía el té, ella observó su rostro con disimulo. El parecido con Kolya era sorprendente, pero al mismo tiempo el joven tenía rasgos propios, contornos más suaves, una nariz ligeramente diferente, ojos más expresivos, probablemente heredados de su madre, la misma Svetlana de la foto. «Cuéntame sobre tu experiencia trabajando en la empresa de mi esposo», preguntó Dina cuando la camarera se fue. Kolya rara vez hablaba de los empleados en casa. Anton se relajó un poco al oír el tono neutral de la conversación. Me incorporé allí el año pasado, empezó, removiendo el azúcar en su té. Necesitaba un trabajo a tiempo parcial y tenían un puesto libre de subgerente de compras. Nada complicado, solo llamar a los proveedores, preparar documentos, reunirme con los clientes. Dina asintió, escuchando atentamente. En los documentos del cajón secreto se mencionaba que Kolya se enteró accidentalmente de la existencia de su hijo cuando consiguió trabajo en la empresa. Kolya Korolev me causó una muy buena impresión, continuó Anton con un tono cálido en su voz. Un líder justo, atento a las personas. Muchos jefes tratan a los empleados jóvenes como material prescindible, y se interesó en mis planes y me recomendó qué cursos valía la pena tomar para desarrollarme. Él nunca fue indiferente a la gente, dijo Dina en voz baja, sintiendo un nudo en el pecho. Era extraño oír hablar de su marido por su hijo, quien ni siquiera sospechaba de su relación. ¿Por qué dejaste la empresa?, preguntó. Anton dudó y dio vueltas a la cucharilla. Verás, tengo una situación difícil con mis estudios. Estudio en el instituto por correspondencia, pero a mi madre le cuesta pagar sola mi educación y mis gastos de manutención. Tengo que trabajar mucho, y en la empresa el sueldo no era muy alto para un asistente. Encontré un lugar mejor con un horario más flexible. ¿Tu padre no ayuda?, preguntó Dina con cautela, observando la reacción del joven. El rostro de Anton se ensombreció al instante y se entristeció un poco. «No tengo padre», respondió secamente. «Biológicamente, claro que sí, pero mi madre nunca le puso nombre. Dice que no estaba preparado para asumir responsabilidades cuando se enteró del embarazo».
Dina sintió que todo su ser se encogía de compasión por este joven. Resulta que Svetlana le ocultó a su hijo que estaba embarazada y luego le contó que su padre los había abandonado. Cuánto dolor e incomprensión en una sola historia familiar. Mamá siempre decía que nos llevábamos de maravilla, añadió Anton intentando disimular la amargura en su voz. Es cierto. Es una mujer maravillosa, ha logrado mucho por sí sola. Trabaja como jefa de contabilidad en una empresa comercial y me dio una infancia normal. Pero aún así es interesante conocer tus raíces, comentó Dina. Claro, coincidió Anton. A veces veo a otros niños con sus padres y pienso en cómo habría sido. Probablemente por eso me gustaba tanto Kolya Korolev. Me recordaba al padre que imaginaba de niño. Estas palabras atravesaron a Dina como un cuchillo. Anton soñaba con un padre como Kolya, sin saber que Kolya era su padre, y Kolya sufría sin saber cómo contarle a su familia sobre la existencia de su hijo. Anton, ¿sabes cómo se llamaba tu padre? Preguntó Dina. Mamá nunca me lo dijo. El joven la miró sorprendido. No, se niega rotundamente a hablar de eso. Solo una vez, cuando era adolescente, le pregunté con mucha insistencia, me dijo que se llamaba Kolya y que trabajaba en el sector empresarial. Pero eso es todo, nada más. Dina sintió que el mundo a su alrededor daba vueltas. Svetlana aún mencionaba el nombre del padre, pero no su apellido. Anton, al enterarse de la muerte de Kolya Korolev, el dueño de la empresa donde trabajaba, decidió que era solo una coincidencia de nombres. Anton, dijo Dina intentando mantener la voz tranquila, necesito mostrarte algo que puede cambiar radicalmente tu idea de la situación. Sacó la carpeta con los documentos de su bolso y la puso sobre la mesa. Anton la miró con curiosidad. ¿Qué es esto?, preguntó. Ayer descubrí estos documentos entre las cosas de mi esposo, explicó Dina, abriendo la carpeta. Los guardaba en un cajón secreto de su escritorio. Primero le mostró las fotografías de Svetlana. Anton las miró y palideció. «Esta es mi madre», susurró. «¿De dónde sacó tu marido fotos de mi madre?» «Mira esto», dijo Dina, entregándole el certificado de nacimiento y el certificado de la prueba de ADN. Anton tomó los documentos con manos temblorosas. Leyó en silencio durante unos minutos, y Dina vio cómo su expresión cambiaba de sorpresa a conmoción, de conmoción a incomprensión. «No puede ser», dijo finalmente, alzando la vista hacia Dina. «¿Tu marido, mi padre? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Mamá dijo que nos abandonó». A juzgar por las notas de Kolya, Dina mostró un papel con las de su esposo. Se enteró de tu existencia hace apenas un año, cuando conseguiste trabajo en su empresa. Antes de eso, tu madre le ocultó que estaba embarazada. Anton releyó las notas de Kolya y se le saltaron las lágrimas. «Así que lo sabía y no me dijo nada», dijo. «Trabajábamos en la misma oficina todos los días. Me veía y lo llamaba por su nombre y patronímico. Ni siquiera lo sospechó». «Esta decisión lo atormentaba», dijo Dina en voz baja. «Temía destruir a la familia, pero tampoco quería dejarte sin apoyo. Verás, le transfirió dinero a tu madre y ayudó con la beca». «Mamá siempre decía que era ayuda social», dijo Anton, confundido, «que tenía algún tipo de beneficio como madre soltera». Dina le entregó una servilleta. El joven se secó los ojos y respiró hondo, intentando recomponerse. «Resulta que he soñado toda mi vida con conocer a mi padre, y cuando eso ocurrió ni siquiera lo entendí», dijo con una sonrisa amarga. «Y ahora nunca podré hablar con él, ni averiguar por qué guardó silencio». «Quería contártelo», le aseguró Dina. «En las últimas entradas, planeaba revelar la verdad, primero prepararme y luego hablar contigo». Anton asintió, intentando digerir la información que le había caído encima. «¿Y qué opinas de esto?», preguntó con cautela. «Debe ser un shock descubrir que tu marido tiene un hijo adulto». Dina reflexionó sobre la respuesta. De hecho, ¿cómo se sentía al respecto? La ira hacia Kolya por su secretismo se mezclaba con la comprensión de sus motivos. La compasión por Anton, quien creció sin padre toda su vida, se debatía con los celos hacia la mujer que le dio a Kolya su primer hijo. «Es difícil», respondió con sinceridad.
Me siento engañada, pero entiendo que Kolya se encontraba en una situación insostenible. Hace 21 años, tu madre no le contó nada del embarazo, y cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde para cambiar nada drásticamente. ¿Lo sabe tu hija?, preguntó Anton. Todavía no, respondió Dina. Me enteré de todo ayer. Nastia está pasando por un momento muy difícil con la muerte de su padre. No quiero que esto le pase también a ella. Lo entiendo, asintió Anton. Probablemente le parezca extraño saber que tiene un hermano adulto. La palabra hermano le sonaba extraña, pero Dina comprendió que, formalmente, era cierto. Nastia tenía un medio hermano, de cuya existencia no sospechaba. Antón, dijo Dina, no sé cómo debemos seguir. Es una situación muy difícil para todos. Yo tampoco lo sé, admitió el joven. Necesito tiempo para pensarlo y hablar con mamá, para averiguar por qué ocultó la verdad. Lo entiendo, coincidió Dina. Pero, ¿sabes? No voy a fingir que no pasó nada. Eres el hijo de Kolya, así que, en cierto sentido, eres parte de nuestra familia. Anton la miró agradecido. Gracias por decírmelo. Muchos en tu lugar preferirían guardar silencio. Kolya no me lo perdonaría, respondió Dina. Amaba la justicia. Se quedaron sentados un rato en silencio, cada uno pensando en lo sucedido. Finalmente, Anton miró su reloj. Ya es hora, dijo. Tengo que recoger a mamá del trabajo y hablar seriamente con ella. Toma copias de los documentos, sugirió Dina, entregándole unos papeles. Quizás esto ayude a la conversación. Anton se levantó y se puso la chaqueta. En la puerta, se dio la vuelta. Dina, ¿puedo llamarte de vez en cuando? Solo para estar en contacto. Me parece que ambos perdimos a Kolya, y juntos será más fácil superar esto. Claro, respondió Dina. Y ven a visitarnos cuando estés lista. Nastia debería saber de ti, pero tiene que ser gradual, con delicadeza. Anton asintió y se fue. Dina lo acompañó, observándolo por la ventana mientras caminaba por la calle, ligeramente encorvado, como si un peso desconocido de nuevos conocimientos sobre sí mismo le hubiera caído sobre los hombros. Terminó su café frío y también se preparó para irse. El día le había traído tantos descubrimientos y emociones que quería estar en casa cuanto antes, en un ambiente familiar donde pudiera reflexionar con calma sobre todo lo sucedido. Al salir del café, Dina se dio cuenta de repente de que la vida familiar nunca volvería a ser la misma. Había aparecido Anton, quien tenía derecho a un lugar en su mundo. Y ahora tenía que encontrar la manera de dárselo sin destruir el frágil equilibrio que intentaba salvar para ella y Nastia. El camino a casa solo le tomó unos minutos, pero un montón de pensamientos la asaltaron. ¿Cómo decírselo a Nastia? ¿Cómo explicarle que su padre tenía otra vida antes de su familia? Y lo más importante, ¿cómo aprender a vivir con la comprensión de que el hombre al que consideraba un esposo ideal resultó ser capaz de cometer omisiones tan graves? La luz del atardecer en la cocina era suave y acogedora, pero Dina sentía que estaba a punto de tener una conversación importante que podría cambiar su relación con su hija para siempre. Nastia estaba sentada enfrente, removiendo lentamente el té y lanzando miradas inquisitivas a su madre de vez en cuando. Después de varias horas de reunión con Anton, las emociones todavía hervían en mi interior y exigían una salida. Nastenka, necesito contarte algo, empezó Dina, intentando encontrar las palabras adecuadas, sobre papá. Es algo que yo misma no sabía hasta anteayer. Nastia levantó la cabeza y la alarma brilló en sus ojos. ¿Algo malo?, preguntó la chica, intuyendo la gravedad del momento. No está mal, respondió Dina, cruzando las manos sobre la mesa. Es complicado, muy complicado. ¿Recuerdas que hablaba de la oficina de papá, que quería dejarlo todo como estaba? ¿Qué? Nastia frunció el ceño. No has cambiado de opinión, ¿verdad, mamá? Para mí es muy importante que algo de la postura de papá se haya mantenido igual. No, hija, no voy a cambiar nada, se apresuró a tranquilizarla Dina. Anteayer encontré algo, un cajón secreto en el escritorio, y dentro había documentos que me abrieron los ojos a lo que papá no nos contó, toda la verdad sobre su vida. Nastia dejó la cuchara y miró atentamente a su madre. A los 17 años, ya era lo suficientemente adulta como para comprender que los adultos también pueden cometer errores y ocultar cosas importantes.
Mamá, dime la verdad, preguntó la niña. ¿Papá tenía una amante? Dina se quedó atónita ante la franqueza de su hija. Esperaba preguntas más cautelosas, intentos infantiles de evadir la dolorosa verdad. No, Nastia, respondió Dina. No era un amante, pero papá tenía un hijo adulto que ahora tiene 21 años. Nastia miró a su madre en silencio, como si intentara averiguar si había escuchado correctamente. ¿Un hijo?, preguntó finalmente. ¿Entonces tengo un hermano? ¿Un medio hermano? Dina aclaró, de la mujer con la que papá salía antes de conocernos. Ella le ocultó el embarazo, y él se enteró de la existencia de su hijo el año pasado y no nos dijo nada. Nastia dijo, y había un tono de ofensa en su voz. Entonces, él supo durante todo un año que yo tenía un hermano y se quedó callado. Dina vio a su hija intentando comprender la información y sintió una profunda compasión. A los 17 años, el mundo parece más claro y justo de lo que es en realidad. Descubrir que la persona más cercana era capaz de omisiones tan graves fue un duro golpe. Nastenka, papá sufrió mucho con esta decisión, dijo Dina, extendiéndole a su hija un papel con las notas de Kolia. Lee lo que escribió. Tenía miedo de destruir a nuestra familia, pero tampoco quería dejar al niño sin apoyo. Nastia tomó el papel y leyó atentamente las notas de su padre. Dina observó cómo la expresión del rostro de su hija cambiaba, primero desconfianza, luego comprensión y, finalmente, algo parecido a la tristeza. ¿Resulta que les ayudaba en secreto con dinero?, preguntó la muchacha levantando la vista del periódico. Y planeaba decirnos la verdad, pero no sabía cómo, respondió Dina. Verás, en su última entrada, escribe que necesitaba prepararme para la conversación. ¿Cómo se llama mi hermano?, preguntó Nastia con cautela. Anton. Anton Berezina. Lo conocí hoy. Los ojos de Nastia se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Se conocieron? ¿Y cómo es? ¿A quién se parece? Muy parecido a papá en su juventud, admitió Dina. Los mismos ojos, los mismos gestos, y su carácter parece similar, serio y responsable. Trabajó en la empresa de papá durante varios meses, pero no sabía que Kolia era su padre. Él no lo sabía, se sorprendió Nastia. ¿Y su madre? No le dijo nada. Su madre, Svetlana, le contó que su padre renunció al enterarse del embarazo, explicó Dina. Ella no sabía que papá no sabía nada del niño. Nastia, pensativa, se enroscó un mechón de pelo en el dedo, una costumbre que tenía en momentos de profunda reflexión. Así que, durante todos estos años, Anton creyó que su padre lo había abandonado, y papá no sabía de su existencia, dijo lentamente. Y entonces se encontraron por casualidad en el trabajo, y papá se dio cuenta de quién era. Así es, confirmó Dina. Imagínate cómo fue para papá ver a su hijo todos los días sin poder decirle la verdad. ¿Y por qué no tener la oportunidad?, preguntó Nastia indignada. Podría haber venido y haberlo contado todo tal como es. Nastenka, no es tan sencillo, suspiró Dina. Papá tenía miedo de nuestras reacciones, tenía miedo de que yo exigiera el divorcio, de que dejaras de respetarlo. Los hombres suelen creer que tienen que proteger a la familia de cualquier sobresalto, incluso a costa de su propio sufrimiento. Nastia guardó silencio un rato, asimilando lo que había oído. De repente, preguntó, ¿y la tía Lara? ¿Lo sabía? ¿De dónde sacaste esa idea? Dina se sorprendió, aunque ella misma sospechaba lo mismo. Pero vino anteayer y se comportó de forma muy extraña, explicó Nastia. Hablaba de documentos, de cómo papá le había contado todo. Y también tenía cara de saber algo, pero no lo decía. Dina recordó las notas de Kolia, donde se mencionaba que Larisa sabía de la existencia de Anton e incluso le exigió dinero por su silencio. ¿De verdad chantajeó astutamente a su hermano? Quizás tengas razón, dijo Dina. En las notas, papá menciona que se lo contó a Lara sin querer, y ahora ella lo está presionando. ¡Qué asco!, exclamó Nastia, y Dina no hizo ningún comentario grosero. Pensó lo mismo. Nastenka, ¿qué opinas de toda esta situación? Preguntó Dina. ¿Y de que tengas un hermano? La niña pensó, mordiéndose el labio inferior. La verdad es que todo es extraño. Por un lado, es una pena que papá no confiara en nosotros, y por otro,
es interesante conocer a Anton. Siempre soñé con tener un hermano mayor. Le gustaría conocerte, dijo Dina. Pero no nos precipitemos. Dejemos que todo suceda poco a poco. Su conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono. El número de Larisa apareció en la pantalla. Habla con cuidado, susurró Nastia. Si de verdad chantajeó a papá, puede que intente usarnos también. Dina asintió y respondió la llamada. Dinochka, cariño, la voz de Larisa sonaba empalagosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Está bien, Lara, gracias por tu preocupación, respondió Dina con moderación. Oye, ¿encontraste algo inusual entre los papeles de Kolia? Había un tono cauteloso en la voz de Larisa. Sabes, a veces guardaba documentos importantes en casa, quizá algunas obligaciones, contratos. Solo me preocupa que no tengas problemas con los acreedores. Lara, ¿sabes por casualidad si Kolia tuvo un hijo? Preguntó Dina sin rodeos. Se hizo el silencio en el teléfono. Dina casi sintió físicamente como su cuñada intentaba decidir qué responder. ¿De dónde lo sabes? Preguntó finalmente Larisa. Encontré los documentos, respondió Dina brevemente, incluidas las notas de Kolia sobre cómo le exigiste dinero a cambio de silencio. Tinochka, me malinterpretaste, dijo Larisa con rapidez y entusiasmo. No lo pedí por mí. Tenía dificultades económicas. Mis hijas iban a la universidad y Kolia vivía a lo grande. Chantajeaste a tu propio hermano, interrumpió Dina. Usaste su tormento para beneficio propio. ¿De qué hablas? Larisa se indignó. Lo salvé de un error. Ya sabes lo que habría pasado si esta historia saliera a la luz. Escándalo, divorcio, división de bienes. Y así ayudó al chico discretamente, y nadie sufrió. Excepto el propio Kolia, atormentado por la imposibilidad de revelar la verdad, dijo Dina con dureza, y excepto Anton, que creyó toda su vida que su padre lo había abandonado. Escucha, Dinka, el tono de Larisa cambió bruscamente, se volvió más duro. Ahora estás en tus emociones, pero piénsalo con seriedad. Este Antón es un desconocido. ¿Qué querrá de ti? ¿Dinero? ¿Una herencia? No vas a compartir la propiedad de Kolia con cualquiera. Este desconocido es el hijo de mi marido, respondió Dina. No pienso esconderme de él ni fingir que no existe. Entonces no cuentes con mi apoyo en esta locura, dijo Larisa con frialdad. Y piensa en Nastia. Necesita estabilidad, no dramas familiares con hijos ilegítimos. Adiós, Lara, dijo Dina y colgó. Nastia, que escuchó la conversación, negó con la cabeza. «¡Qué mujer tan desagradable!», dijo la niña. «Debió ser difícil para papá tener una hermana así». «Parece que sí», coincidió Dina. «Bien, ahora sabemos quién es quién». El teléfono volvió a sonar. Esta vez llamó Anton. «Dina, disculpa la molestia tan tarde», la voz del joven sonaba emocionada. Hablé con mi mamá. Ella aceptó verte. Dina se sorprendió. ¿Por qué? Quiere explicar por qué ocultó la verdad, respondió Anton. Disculpate. Mamá está muy preocupada porque actuó de forma egoísta, pensando solo en sí misma. Dina lo pensó. Por un lado, tenía muchas ganas de hablar con la mujer que dio a luz al primer hijo de Kolia. Por otro lado, ¿no sería demasiado doloroso para todos los participantes? De acuerdo, decidió. Quedémonos, pero en un lugar neutral. Quizás en el mismo café donde hablamos hoy, sugirió Anton. Mañana durante el día, asintió Dina. Antón, ¿cómo reaccionó tu madre cuando supo que Kolia sabía de ti? Lloró, respondió el joven en voz baja. Dice que les arruinó la vida a todos con su silencio y que si le hubiera contado a Kolia sobre el embarazo de inmediato, todo habría sido diferente. Quizás. Coincidió Dina. Pero el pasado no se puede cambiar. Ahora lo que importa es cómo viviremos de ahora en adelante. Después de hablar con Anton, Dina se sentó en la cocina un buen rato, pensando en la próxima reunión. ¿Qué le diría a la mujer que, hace 22 años, estaba embarazada de su futuro esposo? ¿Cómo podrían construir una relación en semejante situación? «Mamá, ¿puedo ir contigo mañana?», preguntó Nastia,
quien había estado escuchando en silencio la conversación telefónica todo este tiempo. ¿Estás segura? Preguntó Dina. Puede que sea difícil. Estoy segura, asintió la niña. Si Anton es mi hermano, entonces su madre también es parte de la familia. Quiero verla. Dina lo pensó y estuvo de acuerdo. Quizás la presencia de Nastia haría la reunión menos tensa, más familiar. Pongámonos de acuerdo, nos comportaremos educadamente, incluso si algo no nos conviene, advirtió Dina. Claro, asintió Nastia. Soy una chica educada. Hablaron un poco más sobre la reunión del día siguiente y luego se fueron a sus habitaciones. Dina no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo, con los acontecimientos de los últimos días dándole vueltas en la cabeza. ¡Qué rápido había cambiado su vida! Una semana antes, era solo esposa y madre, y ahora se había convertido en una viuda que tenía que lidiar con el complejo asunto del legado familiar de su esposo. Pero, extrañamente, a pesar de todo el dolor y la confusión, sentía una nueva fuerza en su interior, como si la necesidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades hubiera despertado cualidades que ni siquiera sospechaba tener. Mañana será un nuevo día, pensó Dina, quedándose dormida, y nuevos descubrimientos. Lo principal es no tener miedo a la verdad, por muy complicada que sea. Fuera de la ventana, la ciudad nocturna se iba quedando dormida lentamente, y en el apartamento de Korolev se preparaban para el final de un capítulo de una historia familiar llena de secretos y giros inesperados. La mañana del domingo recibió a Dina con tímidos rayos de sol que se colaban a través del tul del dormitorio. Por primera vez en días, se despertó no por pesadillas, sino por el deseo natural de su cuerpo de recibir un nuevo día. Quizás porque la noche anterior ella y Nastia hablaron largo y tendido, y su hija, inesperadamente, demostró tanta sabiduría y comprensión que Dina sintió que podrían afrontar cualquier dificultad si estaban juntas. Nastia ya estaba ocupada en la cocina, preparando el desayuno. Cuando Dina entró, la niña se giró con una sonrisa, la primera sonrisa sincera en todos los días tras el funeral de su padre. «Mamá, estaba pensando en la reunión de hoy», dijo Nastia, dando vueltas a los panqueques en una sartén. «¿Y si invitamos a Anton y a su mamá a casa? Un café es demasiado formal, pero en casa es más cómodo para conversaciones serias». Dina pensó en la propuesta de su hija. Un territorio neutral era bueno para un primer encuentro, pero si de verdad querían forjar lazos familiares, tarde o temprano tendrían que cruzar el umbral de la casa. ¿Pero estás preparada para que desconocidos vean la oficina de papá y sus cosas?, preguntó Dina con cautela. «Mamá, no son desconocidos», objetó Nastia, poniendo un plato de panqueques en la mesa. «Anton es hijo de papá, lo que significa que tiene derecho a saber cómo era su padre, cómo vivía, qué amaba». Dina estaba asombrada por la sabiduría de su hija. A sus 17 años, Nastia demostró una comprensión de la situación que muchos adultos carecían. «De acuerdo», decidió Dina. «Llamaré a Anton y los invitaré a venir». Anton aceptó de inmediato, con un tono de gratitud en su voz, como si Dina le hubiera ofrecido el mejor regalo. Quedaron a las 2 de la tarde. Dina tuvo tiempo de ordenar el apartamento y prepararse mentalmente para la reunión. Recorrió la casa, observando los objetos familiares con la mirada de los futuros invitados. ¿Qué vería Svetlana al entrar en la casa donde Kolya vivió la mayor parte de su vida adulta? ¿Qué sentiría Anton al encontrarse en un espacio que conservaba el recuerdo de su padre? A la 1:30, Dina estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio. Exactamente a las 2, dos personas se acercaron a la entrada, un joven alto y una mujer de estatura media con cabello corto y claro. Incluso desde el 7º piso, se notaba su preocupación. Anton se ajustaba la chaqueta constantemente, y la mujer se detuvo varias veces, como si se animara a seguir adelante. Dina le contó a su hija. Nastia se acercó a la ventana y también miró hacia abajo. «Es hermosa», dijo la chica sin el menor recelo, «y se ve joven. Anton sí que se parece a papá». El timbre sonó suave, casi tímidamente. Dina abrió la puerta y vio frente a ella a Anton y a la mujer a quien reconoció de las viejas fotografías, aunque el tiempo había dejado huella en su rostro. Svetlana parecía cansada. En sus ojos se reflejaba la ansiedad y la disposición a una conversación desagradable. «Hola», saludó Svetlana, entregándole a Dina un ramo de crisantemos. «Soy Svetlana Berecina. Gracias por aceptar recibirnos. Pase»,
Por favor, respondió Dina, aceptando las flores. Esta es mi hija, Nastia. Nastia saludó cortésmente a los invitados, y Dina notó la atención con la que la niña observaba a Antón. Los jóvenes se miraron con curiosidad y cierta timidez, como suelen comportarse los niños cuando sus padres los presentan. Antón, de verdad que te pareces mucho a papá, dijo Nastia. Y no había rastro de vacilación, ni reproche, ni celos en su voz, solo una constatación. Ya me lo habían dicho, respondió Antón con una leve sonrisa. Es cierto, no lo vi hasta que supe la verdad. Entraron en la sala y Dina les ofreció té. Svetlana se sentó en el borde del sofá, como si estuviera a punto de levantarse e irse en cualquier momento. Antón se acomodó a su lado, tocando la mano de su madre de vez en cuando para animarla. No sé por dónde empezar, dijo Svetlana cuando todos se sentaron con sus tazas de té. Probablemente con disculpas. Dina, perdóname por ocultarme de ti cuando estaba embarazada. Fue estúpido y egoísta. Cuéntame cómo pasó todo, preguntó Dina. Es importante que lo entienda. Svetlana respiró hondo y comenzó a contar su historia. Kolia y yo llevábamos casi un año saliendo cuando él cursaba el último año de instituto. Yo era una estudiante más joven en el instituto pedagógico. Kolia me parecía muy mayor, muy seguro de sí mismo. Estaba enamoradísima, y él me trataba como a una hermana menor. Dina escuchó atentamente, tratando de imaginar al joven Kolia y a la muchacha que llevaba su hijo. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, al principio me alegré, continuó Svetlana. Pensé que cambiaría nuestra relación, que la haría más seria. Pero entonces, por casualidad, oí a Kolia decirle a un amigo que había conocido a una chica de la que se enamoró por completo. ¿Yo? Dijo Dina en voz baja. Sí, asintió Svetlana. Hablaba de ti con tanta ternura como nunca antes había hablado de mí. Y me di cuenta de que si le contaba lo del embarazo, me convertiría en una carga, un obstáculo para su felicidad. Pero le privaste del derecho a elegir, observó Nastia, y había un suave reproche en su voz. Sí, coincidió Svetlana. Creí que actuaba con nobleza, pero en realidad solo tenía miedo del rechazo. Tenía miedo de oír que el niño no era necesario. Antón, que había guardado silencio hasta entonces, habló de repente. Mamá siempre me decía que mi padre era un buen hombre, pero no estaba preparado para asumir responsabilidades, dijo, mirando a Svetlana con cierto reproche. Toda mi vida pensé que nos había abandonado. Perdóname, hijo, pidió Svetlana con un dejo de lágrimas en la voz. Pensé que sería mejor así, que sería más fácil crecer considerando a tu padre simplemente irresponsable que saber que ni siquiera sabía de tu existencia. ¿Y cómo te encontró Kolia?, preguntó Dina. No estaba mirando, respondió Antón. Todo fue por casualidad. Cuando me incorporé a su empresa, me pidieron que llevara documentos. Kolia vio por casualidad mi certificado de nacimiento y se fijó en la fecha y luego en el apellido de mi madre. Se acordó de ella. ¿Y qué pasó después?, preguntó Nastia. Me invitó a hablar, continuó Antón. Dijo que quería conocer mejor a los nuevos empleados, empezó a preguntar por la familia, por los estudios, y luego preguntó directamente cómo se llamaba mi madre y si estudiaba en un instituto pedagógico. ¿Y entonces entendió?, preguntó Dina. Sí, asintió Antón. Es cierto, no dijo nada, simplemente empezó a tratarme de forma especial, me asignó tareas más interesantes y se interesó en mis planes de futuro. Pensé que simplemente era un buen líder que cuida del personal joven. Svetlana sacó un pañuelo de su bolso y se secó los ojos. Y entonces me encontró, dijo. Vino a mi trabajo y se presentó como compañero de Antón. Dijo que quería hablar de mi hijo. Al principio, no entendí de qué hablaba, pero cuando me lo explicó, casi me desmayo. ¿Cómo era él?, preguntó Dina en voz baja. ¿Cuándo descubrió la verdad? Confundida, respondió Svetlana, muy triste. Dijo que no sabía qué hacer. Por un lado, quería participar en la vida de su hijo, ayudarlo. Por otro, tenía miedo de destruir a su familia. Empezó a transferirte dinero, dijo Dina. Encontré los documentos. Sí, confirmó Svetlana. Insistió en ayudar con la educación de Antón. Dijo que era su deber como padre, pero me pidió que no le contara a nadie sobre nuestras reuniones.
Querías decírmelo? Preguntó Nastia. Por supuesto, respondió Svetlana. Me pareció injusto que Anton no supiera la verdad, pero Kolya me pidió que esperara hasta que él decidiera por sí mismo cómo proceder. Dina se levantó y caminó por la habitación. La imagen se hacía cada vez más clara, y con cada detalle, su comprensión de los motivos de su esposo se profundizaba. Estaba atormentado por la decisión, dijo en voz alta. No sabía cómo combinar el deber hacia su hijo con el deseo de salvar a la familia. Y también estaba su hermana, añadió Anton. Mamá me contó que Larisa una vez se enteró de nuestras reuniones y empezó a exigirle dinero a papá, amenazando con decírtelo. Nastia resopló indignada. ¡Qué sinvergüenza! Usa el drama familiar de su hermano para su propio beneficio. Kolya estaba muy preocupado por esto, dijo Svetlana. Dijo que Larisa había convertido su intento de ayudar a su hijo en una fuente de chantaje. Se sintió acorralado. Dina regresó a la mesa y se sentó frente a Svetlana. ¿Pensaste en decirle la verdad a Anton?, preguntó. Pensé, admitió Svetlana, sobre todo al ver a mi hijo sufriendo la incertidumbre. Pero Kolya me pidió que esperara. Me prometió que todo se decidiría pronto, que encontraría la manera de revelar la verdad sin destruir a la familia. Simplemente no tuvo tiempo, añadió Anton en voz baja. Hubo una pausa larga. Todos pensaban en cómo habría evolucionado la situación si Kolya hubiera tenido más tiempo. Svetlana, dijo Dina, no te culpo por lo que pasó hace 22 años. Eras una jovencita asustada, pero ahora tenemos la oportunidad de arreglarlo todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Svetlana con cautela. Anton es hijo de Kolya, y eso significa que es parte de nuestra familia, explicó Dina. No voy a fingir que no existe. Al contrario, quiero que conozca a su padre a través de nosotros, a través de su casa, sus cosas, sus recuerdos. Anton alzó la vista hacia Dina, y lágrimas de gratitud brillaron en sus ojos. ¿Hablas en serio?, preguntó. ¿Estás lista para aceptarme en la familia? ¿Estás listo para formar parte de nuestra familia?, preguntó Nastia. Con todas sus ventajas y desventajas, con cenas familiares y compromisos mutuos. Anton sonrió, su primera sonrisa sincera desde que se conocieron. Toda mi vida soñé con una familia, admitió, con tener más de una persona que te comprenda. Entonces vamos, te mostraré la oficina de papá, sugirió Nastia, poniéndose de pie. Hay muchas cosas suyas, libros, fotografías. Quizás entiendas cómo era. Dina observó a los jóvenes dirigirse a la oficina y se volvió hacia Svetlana. Ahora hablemos, con sinceridad, sin los niños. Svetlana se tensó, como preparándose para una conversación desagradable. Entiendo que tienes derecho a odiarme, dijo. Por mi culpa, tu marido sufrió durante el último año de su vida ocultándote la verdad. No te odio, respondió Dina. ¿Enfadada? Sí, me ofende, claro, pero no hay odio. Diste la vida al hijo de Kolya, lo criaste para ser una buena persona. Eso vale mucho. Gracias, dijo Svetlana en voz baja. Tenía miedo de esta reunión. Pensé que gritarías y me culparías. ¿Qué sentido tiene? Dina se encogió de hombros. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro depende de cómo nos comportemos ahora. Se oían voces silenciosas desde la oficina. Nastia le contaba algo a Anton, mostrándole fotografías. Dina, dijo Svetlana, quiero que sepas que no pretendo nada, ni la herencia de Kolya ni un lugar en tu familia. Solo quiero que Anton reciba algo de lo que me han privado toda la vida, saber de su padre. Y quiero que entiendas, Anton ahora no solo es tu hijo, sino también hijo de Kolya, respondió Dina. Eso significa que tiene derechos y obligaciones como cualquier miembro de la familia. ¿Qué derechos? Svetlana se sorprendió. El derecho a la herencia, por ejemplo, dijo Dina. Kolya dejó una empresa, un apartamento, ahorros. Formalmente, todo queda para mí y para Nastia, pero para ser justos, Anton también tiene una parte. No preguntamos, comenzó Svetlana. Sé que no me lo pediste, interrumpió Dina. Pero es cierto. Kolya quería ayudar a su hijo, y ahora yo lo haré. Svetlana guardó silencio, visiblemente sorprendida por tanta generosidad. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente.
Habría sido más fácil fingir que no sabes nada. Dina reflexionó sobre la respuesta. En efecto, ¿por qué hacía esto? ¿Por justicia, por el deseo de cumplir la voluntad de su esposo, o simplemente porque no podía hacer otra cosa? Porque eso es lo que Kolya querría, dijo finalmente. Y porque Anton es un buen chico que se merece una familia. Y a Nastia le vendrá bien tener un hermano mayor. Mamá, ven aquí, gritó Nastia desde la oficina. Muéstrale a Anton los premios de papá. Dina y Svetlana entraron en la oficina, donde Nastia mostraba las fotografías y los diplomas de Anton Kolya. El joven observaba atentamente cada foto, como si intentara memorizar los rasgos faciales de su padre. «Oh, papá y yo estamos de pesca», dijo Nastia, mostrando una fotografía. Le encantaba pescar, decía que era la mejor manera de ver la vida. «También me encanta pescar», se sorprendió Anton. «Aunque nadie me enseñó, de alguna manera lo aprendí solo». «Hereditario», dijo Nastia con una sonrisa. A papá también le encantaba leer novelas policíacas y ver películas antiguas. «¿Y yo?», exclamó Anton. Mamá siempre se preguntaba de dónde había sacado esos gustos. Dina observó la conversación y comprendió que estaba tomando la decisión correcta. Anton era realmente el hijo de Kolya, no solo en apariencia, sino también en carácter, intereses y forma de hablar. «Antón», dijo, «¿quieres llevarte algo como recuerdo de tu padre?» El joven la miró confundido. «¿Puedo?», preguntó. «No quiero nada valioso, solo algo que me lo recuerde». Dina se acercó a la estantería y sacó un volumen de El Maestro y Margarita, el mismo libro en el que estaba escondida la llave del cajón secreto. «Este libro era uno de los favoritos de papá», dijo, entregándole el volumen a Anton. «Lo releía cada pocos años». Anton tomó el libro con cuidado y pasó la mano por la tapa. «Gracias», dijo en voz baja. «Me encargo yo». «Y además», añadió Nastia, «papá siempre decía que una verdadera familia no es solo un parentesco de sangre, sino también la voluntad de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles». «Entonces, ¿ahora somos una familia de verdad?», preguntó Anton, con una tímida esperanza en su voz. «Si eso es lo que quieres», respondió Dina, «entonces sí, somos una familia». Svetlana, que había permanecido en silencio a un lado todo este tiempo, de repente rompió a llorar. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio y gratitud. «Lo siento», dijo, secándose los ojos. «Es que le tenía miedo a este momento durante tanto tiempo, y resultó maravilloso». «Mamá, no llores», le pidió Anton, abrazándola. «Todo está bien, mejor de lo que hubiéramos soñado». Dina miró esta foto, a Anton consolando a su madre, a Nastia observando con interés a sus nuevos parientes, a Svetlana, que por fin había dejado de ocultar la verdad. Y pensó que Kolya se alegraría de este cambio. «Ahora tomemos un té y planeemos cómo viviremos en el futuro», sugirió. «Tenemos muchos asuntos por resolver». Regresaron a la sala y la conversación fluyó con más naturalidad. Hablaron de cuestiones prácticas, como la frecuencia con la que Anton podría venir, si necesitaba ayuda con sus estudios y cómo gestionar sus derechos sucesorios. «¿Y qué hay de la tía Lara?», preguntó Nastia. «Sabe lo de Anton y puede causar problemas. Larisa ya no podrá chantajear a nadie», dijo Dina con firmeza. «El secreto ha salido a la luz y ahora no tiene influencia». «¿Y si intenta poner a otros familiares en nuestra contra?», preguntó Anton. «Entonces les diremos a todos la verdad», respondió Dina. Que Kolya era un hombre honesto que supo de la existencia de su hijo e intentó corregir los errores del pasado. Y Larisa usó el drama familiar para su propio beneficio. «Creo que la mayoría de la gente nos entenderá», dijo Nastia. «Sobre todo cuando vean lo bueno que es Anton». Anton se sonrojó de vergüenza. «Intentaré justificar tu confianza», prometió. «Y ser un hijo digno de papá, aunque sea a título póstumo». «Ya lo mereces», respondió Dina. Kolya estaría orgullosa de ti. Cuando los invitados se reunieron para marcharse, Dina los acompañó hasta la puerta. «Svetlana», dijo, «quiero que sepas que siempre puedes contactarnos si necesitas ayuda. Ahora estamos conectados no solo por el pasado, sino también por el futuro». «Gracias», respondió Svetlana, «por comprender, por perdonar, por darle una familia a Anton».
Y le diste un hijo a Kolya, respondió Dina. Estamos en paz. Anton se despidió de Dina y Nastia con un abrazo. ¿Puedo llamarlas mamá y hermana?, preguntó. No ahora mismo, claro, pero cuando nos acostumbremos. Claro que puedes, respondió Dina, sintiendo un calor inmenso en el pecho. Somos una familia. Después de su partida, Dina y Nastia se quedaron sentadas en la cocina durante un largo rato, comentando el día anterior. Mamá, ¿no te arrepientes de que haya resultado así? Preguntó Nastia. ¿Qué exactamente?, aclaró Dina. Bueno, que papá nos ocultó a Anton, que ahora tenemos que repartir la herencia, que nuestra familia se ha hecho más grande y más complicada. Dina pensó en la pregunta de su hija. Sabes, Nastenka, dijo finalmente, solo lamento que papá haya sufrido el último año de su vida. Y todo lo demás es para bien. Tú tienes un hermano, yo tengo otro hijo. La familia ha crecido. ¿Pero es eso malo? No, coincidió Nastia. Me cae bien Anton y me alegro de que lo hayamos hecho así. Papá estaría orgulloso de nosotros, dijo Dina, mirando el retrato de Kolya colgado en la sala de estar. Definitivamente, asintió Nastia. Afuera, la noche se acercaba, pero el apartamento era luminoso y acogedor. La familia Korolev se había vuelto más grande, más compleja, pero también más fuerte. Y la pequeña llave que abría la puerta a los secretos familiares ahora yacía en una caja junto a otros objetos memorables, un símbolo de que incluso las cerraduras más complejas pueden abrirse con paciencia y el deseo de saber la verdad. Un mes después de aquel memorable encuentro, la vida de la familia Korolev dio un nuevo rumbo. Anton se convirtió en un huésped frecuente de la casa, y poco a poco su presencia empezó a resultar natural. Ayudaba a Dina con la empresa de Kolya, apoyaba a Nastia en sus estudios y los fines de semana, los tres iban a la dacha, que Kolya tanto amaba. Larisa, como predijo Dina, intentó poner en su contra a otros familiares, diciéndoles que Dina había dejado entrar a desconocidos en la herencia. Pero la mayoría de los parientes y amigos de la familia reaccionaron con comprensión, y algunos incluso dijeron que siempre sospecharon que Kolya guardaba algún secreto. Svetlana también empezó a aparecer en casa con más frecuencia, y poco a poco se establecieron relaciones, si no amistosas, si respetuosas, entre las mujeres. Dejaron de ser rivales por el amor de un hombre para convertirse en aliadas en la crianza de sus hijos. Una noche, cuando Anton ayudaba a Nastia con las matemáticas y Svetlana ayudaba a Dina a preparar la cena, Dina se dio cuenta de que esta era la familia que Kolya había soñado. Grande, compleja, no perfecta, pero real, una familia donde todos están dispuestos a apoyarse mutuamente, donde los errores del pasado no impiden la construcción de un futuro, donde el amor es más fuerte que los resentimientos y los malentendidos. Kolya se dirigió mentalmente a su marido. Lo logramos. Tu hijo encontró una familia, tu hija un hermano, y yo aprendí a perdonar y a aceptar. Gracias por esta lección, por muy dolorosa que fuera. Y la pequeña llave seguía en la caja, recordándole que a veces los descubrimientos más importantes nos esperan en los lugares más inesperados y que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la muerte, abriendo la puerta a una nueva vida para los que quedan. Comparte. ¿Qué significa la familia para ti? Tus me gusta nos motivan a seguir. Suscríbete para seguir con nosotros. Disfruta cada momento con tu familia. Esa es la verdadera felicidad.